La historia que estáis a punto de escuchar no comienza con gloria ni con honor. Comienza en el polvo, en la vergüenza, en el rincón más oscuro de una familia que preferiría olvidar que uno de los suyos existe. En las tierras de Galaad, donde las montañas se alzan como gigantes de piedra y el viento arrastra historias de generaciones pasadas, nació un niño marcado por el pecado que no cometió. Su nombre era Jefté, y desde el primer aliento que tomó, su vida quedó sellada por una maldición que no eligió: ser hijo de una prostituta. En la cultura hebrea de aquella época, el linaje lo era todo. Determinaba tu posición, tu herencia, tu futuro, tu valor como ser humano. Galaad, el padre de Jefté, era un hombre respetado, un guerrero de renombre cuyo nombre resonaba en las puertas de la ciudad. Pero su reputación no podía proteger al fruto de su encuentro con una mujer que la sociedad consideraba impura. Mientras los otros hijos de Galaad crecían en la casa principal, rodeados de riqueza y privilegios, Jefté crecía en las sombras, un recordatorio viviente de la debilidad de su padre, un secreto que todos conocían, pero nadie mencionaba en voz alta. Imaginad la infancia de este niño. Cada mirada que recibía estaba cargada de desprecio. Cada palabra que le dirigían goteaba veneno. Los otros hijos de Galaad, sus medio hermanos, no perdían oportunidad de recordarle que él no pertenecía. «Tú no eres como nosotros», le decían. «Tu madre era una ramera. No tienes derecho a llamar a este lugar tu hogar». Las palabras pueden cortar más profundo que cualquier espada, y en el corazón de Jefté, esas palabras cavaban heridas que nunca sanarían completamente. Pero había algo en los ojos de Jefté que sus hermanos no podían ver, o quizás se negaban a ver. Era el fuego de alguien que ha sido forjado en el horno del sufrimiento. Mientras ellos se deleitaban en su crueldad, él estaba aprendiendo la lección más dura de todas: que en este mundo nadie te regala nada, que si quieres sobrevivir tienes que ser más fuerte, más astuto, más implacable que aquellos que te desprecian. Cada insulto, cada humillación, cada puerta cerrada en su cara no lo quebró, lo endureció. Los años pasaron, y con ellos el resentimiento creció como una enredadera venenosa en ambos lados. Los hermanos legítimos veían en Jefté no solo un bastardo, sino una amenaza. A medida que crecía, se hacía evidente que había heredado la fuerza y la habilidad guerrera de su padre. Era más alto, más fuerte, más valiente que cualquiera de ellos. Y esto, más que su nacimiento, era lo que realmente les aterrorizaba. Porque si Galaad decidía, en un momento de debilidad o de justicia tardía, reconocer a Jefté como heredero legítimo, todo lo que ellos consideraban suyo podría escaparse entre sus dedos. La tensión llegó a su punto de ruptura cuando Galaad murió. En el lecho de muerte, el viejo guerrero llamó a todos sus hijos, incluyendo a Jefté. Hubo un momento, un instante suspendido en el tiempo, donde todos contuvieron la respiración, preguntándose si el patriarca pronunciaría las palabras que cambiarían todo. Pero Galaad guardó silencio sobre el tema de la herencia. Su último aliento se escapó sin resolver el conflicto que había creado décadas atrás. Y en ese silencio, los hermanos encontraron su permiso. No esperaron ni siquiera a que el cuerpo de su padre estuviera frío en la tumba. Se reunieron en consejo y su veredicto fue unánime y brutal. «Tú no heredarás nada en la casa de nuestro padre», le declararon a Jefté, sus voces llenas de una crueldad que solo la codicia puede inspirar. «Porque eres hijo de otra mujer». No importaba que compartieran la misma sangre paterna. No importaba que Jefté hubiera crecido, al menos físicamente, bajo el mismo techo. Lo único que importaba era que podían deshacerse de él, y lo hicieron. La expulsión fue violenta y humillante. No le permitieron llevarse nada más que la ropa que vestía. Lo arrastraron hasta las puertas de Galaad y lo arrojaron como si fuera basura. «Si vuelves», le advirtieron, «te mataremos». Y mientras Jefté caía de rodillas en el camino polvoriento, escuchando las puertas cerrarse tras él con un estruendo final, algo dentro de él se rompió.
O quizá algo finalmente se liberó. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Sus ojos, que momentos antes habían brillado con lágrimas de rabia y dolor, ahora estaban secos, endurecidos. Miró hacia atrás una última vez, no con nostalgia, sino con algo que se parecía peligrosamente a una promesa. Ellos le habían quitado todo: su familia, su hogar, su herencia, su dignidad. Pero no podían quitarle lo único que realmente importaba: su capacidad de sobrevivir. Y así Jefté dio la espalda a la única vida que había conocido y caminó hacia el desierto, hacia lo desconocido, hacia un destino que ninguno de sus hermanos podría haber imaginado. No sabía entonces que este momento de mayor rechazo sería el principio de su mayor elevación, que el hijo que nadie quiso sería el salvador que todos necesitarían, que la piedra que los constructores desecharon se convertiría en la piedra angular. La historia de Jefté apenas comenzaba, y el primer capítulo se escribía en lágrimas y sangre. El desierto no perdona. No hace preguntas sobre tu linaje, no le importa si fuiste rechazado o amado, si eres legítimo o bastardo. El desierto solo pregunta una cosa: ¿eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir? Y Jefté, despojado de todo excepto de su vida, tuvo que aprender a responder sí cada maldito día. Las primeras semanas fueron las más brutales. Sin provisiones, sin refugio, sin nada más que su ingenio y sus manos desnudas, vagó por las tierras áridas de Tob, una región fronteriza donde la ley era tan escasa como el agua. El hambre fue su primer maestro. Le enseñó a rastrear, a cazar, a identificar qué plantas podían nutrir y cuáles envenenarían. Aprendió a leer el cielo para anticipar tormentas, a seguir el vuelo de los pájaros hasta fuentes de agua ocultas. Cada día era una batalla por la supervivencia, y cada noche que lograba ver la salida del sol era una pequeña victoria. Pero la soledad era, en muchos sentidos, peor que el hambre. Los humanos no estamos hechos para estar solos. Necesitamos comunidad, necesitamos propósito, necesitamos saber que nuestra existencia importa a alguien. Fue en su cuarto mes en el desierto cuando Jefté se encontró con el primero de los que se convertirían en sus hombres. Un fugitivo como él, un hombre que había huido de sus deudas y de sus acreedores buscando un lugar donde desaparecer. Se llamaba Adán, y cuando vio a Jefté, vio algo que reconoció: un hermano en el exilio, alguien que entendía lo que significaba ser rechazado por el mundo. No intercambiaron muchas palabras ese primer día. Simplemente compartieron un fuego y algo de carne seca, y en ese silencio se forjó un vínculo. Pronto, otros comenzaron a llegar. La tierra de Tob se estaba convirtiendo en un imán para los desesperados, los desplazados, los que no tenían lugar en la sociedad ordenada de Israel. Eran ladrones, mercenarios, deudores, hombres que habían perdido sus tierras o sus familias. Eran la escoria, según los estándares de Galaad. Pero para Jefté eran algo más, eran materia prima. Eran hombres con nada que perder y todo que ganar. Y un hombre sin nada que perder es el guerrero más peligroso de todos. Jefté no pretendía convertirse en líder. Pero el liderazgo, el verdadero liderazgo, no es algo que buscas, es algo que te encuentra cuando estás dispuesto a cargar con el peso. Los hombres que se reunían en Tob necesitaban dirección, necesitaban disciplina, necesitaban un propósito más allá de simplemente sobrevivir otro día. Y Jefté, que había sido entrenado desde niño en las artes de la guerra por su padre, aunque solo fuera para mantenerlo ocupado y lejos de la vista, tenía las habilidades que ellos necesitaban. Comenzó a entrenarlos. Al principio era rudimentario: cómo sostener una espada correctamente, cómo mantener la formación, cómo no huir ante el primer signo de peligro. Pero con el tiempo se volvió más sofisticado. Les enseñó tácticas que había observado, estrategias que había estudiado. Les inculcó no solo habilidad, sino mentalidad. Nosotros no somos como los ejércitos de las ciudades, les decía.
Ellos luchan por tierras, por oro, por gloria. Nosotros luchamos por algo más fundamental. Luchamos por el derecho a existir. Y eso nos hace invencibles. La reputación de la banda de Jefté comenzó a extenderse. Al principio eran vistos como poco más que bandidos. Realizaban incursiones en caravanas, se apropiaban de ganado, cobraban protección a los viajeros que pasaban por sus territorios. Pero había una diferencia crucial entre ellos y las bandas comunes de forajidos. Tenían un código. Jefté no permitía que violaran mujeres, no permitía que mataran innecesariamente, no permitía que robaran a los pobres. Nosotros no somos monstruos, insistía. Somos hombres que la sociedad convirtió en monstruos. No les daremos la razón comportándonos como tales. Con el tiempo, su reputación evolucionó. Los pueblos pequeños, acosados por bandas más brutales o amenazados por invasores extranjeros, comenzaron a buscar a Jefté. Le pagaban para que los defendiera, para que entrenara a sus hombres, para que disuadiera a los que querían hacerles daño. Jefté estaba construyendo algo que nunca había tenido, una comunidad que lo valoraba, hombres que lo seguirían hasta el infierno si se lo pidiera, un sentido de propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Pasaron años. Los muchachos que habían llegado a Tob como fugitivos asustados se convirtieron en guerreros curtidos en batalla. Jefté mismo se transformó. El joven rechazado, marcado por el dolor y la vergüenza, se había convertido en un comandante respetado y temido. Su nombre se susurraba en los campamentos militares, se mencionaba en las reuniones de los ancianos. Jefté de Tob, decían, el bastardo que se convirtió en un príncipe de guerra. Era irónico. Había sido expulsado de Galaad por no ser lo suficientemente bueno, y ahora era más poderoso, más influyente que cualquiera de los hermanos que lo habían rechazado. Pero en las noches tranquilas, cuando el campamento dormía y Jefté se sentaba solo junto al fuego, todavía sentía el aguijón de aquel rechazo. Todavía recordaba las voces de sus hermanos, el sonido de las puertas cerrándose, la sensación de ser completamente, absolutamente no deseado. La venganza, dulce y oscura, a veces susurraba en su oído. Pero algo más profundo, algo que él no comprendía completamente todavía, le decía que su historia no había terminado. Que el Dios de Israel, que tenía una extraña predilección por los rechazados y los marginados, tenía planes para él que iban más allá de la venganza, más allá de la gloria militar. Y esos planes estaban a punto de revelarse de la manera más improbable. Mientras Jefté forjaba su leyenda en el exilio, las tierras de Galaad caían en una oscuridad cada vez más profunda. Los amonitas, un pueblo guerrero y brutal del este, habían comenzado una campaña de terror contra Israel. No era solo una disputa territorial, era una guerra de aniquilación. Aldea tras aldea caía ante sus ejércitos. Los gritos de los moribundos resonaban en las colinas. El humo de las casas incendiadas oscurecía el cielo. Los ancianos de Galaad, los mismos hombres que habían permitido o incluso aplaudido la expulsión de Jefté, ahora se encontraban completamente impotentes ante esta amenaza existencial. Durante 18 años, Israel había sufrido bajo la opresión amonita. Habían intentado todo: negociaciones que solo resultaban en humillaciones, tributos que nunca eran suficientes, incluso intentos de resistencia armada que terminaban en masacres. Los hermanos de Jefté, que habían presumido de su linaje puro y su derecho de nacimiento, demostraron ser tan débiles como comandantes como habían sido crueles como hermanos. Sus tácticas eran predecibles, su liderazgo era cobarde y su ejército, aunque numeroso, estaba desmoralizado y desorganizado. La situación llegó a un punto crítico cuando Hanún, el rey amonita, marchó con su ejército principal hacia el corazón de Galaad. No era una incursión, era una invasión completa. Su mensaje era claro: iba a borrar a Galaad del mapa, a esclavizar a su población, a borrar su nombre de la memoria. El pánico se extendió como un incendio. Las familias empacaban sus pertenencias y huían a las montañas. Los mercados se vaciaban. Los templos se llenaban de gente desesperada, suplicando a Dios que enviara un Salvador.
Fue en este momento de absoluta desesperación que los ancianos de Galaad se reunieron en consejo. La conversación fue tensa, cargada de una ironía amarga que ninguno de ellos podía ignorar. «Necesitamos un líder militar», dijo uno. «Alguien que sepa luchar, que conozca la guerra de verdad, no solo la teoría». Hubo un largo silencio. Todos sabían de quién estaban hablando, pero nadie quería ser el primero en pronunciar el nombre. Finalmente, el más viejo de los ancianos, un hombre cuya barba blanca llegaba hasta su pecho, habló con una voz cargada de vergüenza. «Jefté». El nombre cayó en la sala como una piedra en un pozo profundo. Los hermanos de Jefté, ahora hombres maduros con familias propias, se pusieron pálidos. «¿Estáis hablando en serio?», explotó el mayor de ellos. «¿Queréis traer de vuelta al bastardo? ¿Al hijo de la prostituta que expulsamos hace años? ¿Qué dirá la gente?». Pero el anciano lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «La gente dirá que prefieren vivir como sirvientes de un bastardo que morir como hombres libres bajo los amonitas. Tu orgullo nos ha llevado a la ruina. Quizás sea hora de tragarnos ese orgullo». Nadie lo admitió en voz alta, pero todos sabían que tenía razón. Las historias sobre Jefté de Tob habían llegado a sus oídos durante años. Sabían que había construido un ejército de la nada, que había defendido pueblos que ellos habían abandonado, que su nombre inspiraba más temor en el corazón de los enemigos que el de cualquier guerrero de Galaad. Era humillante, era insoportable, pero era la verdad. Y en tiempos de guerra, la verdad es lo único que importa. Se formó una delegación. Los ancianos escogieron a los hombres más respetados de Galaad, incluyendo, para su horror, a 2 de los hermanos de Jefté. El viaje a Tob fue largo y silencioso. Los hermanos cabalgaban con los ojos fijos en el horizonte, negándose a mirar a nadie a los ojos, masticando la amargura de su hipocresía. ¿Cómo pides ayuda al hombre al que destruiste? ¿Cómo le miras a la cara después de haberle arrebatado todo? No había palabras ensayadas que pudieran suavizar la enormidad de lo que estaban a punto de hacer. Cuando llegaron al campamento de Jefté, la diferencia era asombrosa. Mientras Galaad se estaba desmoronando en el caos, aquí había orden, disciplina, propósito. Los hombres de Jefté se movían con la precisión de un ejército profesional. No había pánico, no había desesperación, había confianza. Y en el centro de todo, sentado junto a un fuego, afilando su espada con movimientos lentos y deliberados, estaba Jefté. Había envejecido, por supuesto. Su rostro estaba marcado por cicatrices que contaban historias de batallas sobrevividas. Pero sus ojos todavía brillaban con ese fuego que sus hermanos recordaban, solo que ahora era un fuego controlado, dirigido, letal. Levantó la vista cuando se acercaron, y por un momento el tiempo se detuvo. No mostró sorpresa, no mostró emoción. Simplemente los miró, esperando. Uno de los ancianos se adelantó, carraspeó, y comenzó el discurso que habían preparado. «Jefté, hijo de Galaad, venimos en nombre del pueblo». Pero Jefté levantó una mano, silenciándolo. Luego, con una voz tan tranquila que era más aterradora que cualquier grito, habló directamente a sus hermanos. ¿No sois vosotros los que me expulsasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en apuros? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. No había respuesta fácil. No había excusa que pudiera justificar la hipocresía de ese momento. Uno de sus hermanos abrió la boca, pero no salieron palabras. El anciano, con más coraje que los demás, respondió: «Tienes razón en tu ira, Jefté. Hemos pecado contra ti, pero ahora recurrimos a ti para que seas nuestro comandante en la guerra contra los hijos de Amón». Jefté se inclinó hacia adelante, su mirada penetrando como flechas. «¿Y si voy con vosotros y Jehová entrega a los amonitas delante de mí, seré yo vuestro jefe?» Era una demanda audaz, casi insultante en su franqueza. No pedía perdón, no pedía aceptación, pedía poder absoluto. Los ancianos intercambiaron miradas. Los hermanos palidecieron aún más.
pero todos sabían que no tenían opción. «Jehová sea testigo entre nosotros», respondió el anciano con voz temblorosa. «Haremos conforme a tus palabras». Y con esas palabras el pacto se selló. El hijo rechazado se convertiría en el Salvador. El bastardo se convertiría en el comandante en jefe. La piedra que habían desechado se convertiría en la piedra angular de su supervivencia. Era una vuelta del destino tan irónica, tan perfectamente justa, que casi parecía orquestada por una mano divina. Y quizá lo era. Jefté regresó a Galaad no como un suplicante, sino como un conquistador. La gente salió a las calles para verlo, este guerrero legendario del que habían oído tantas historias. Algunos lo miraban con esperanza, otros con curiosidad, y unos pocos, los que recordaban su expulsión, con vergüenza. Pero Jefté no miró a ninguno de ellos. Caminó directamente al lugar santo en Mizpa, donde los ancianos esperaban para formalizar su liderazgo ante Dios y ante el pueblo. Allí, en presencia de testigos, repitió todas sus palabras, estableciendo los términos de su comando. No sería un general temporal, sería el líder permanente, el juez de Galaad. El poder que sus hermanos le habían negado por nacimiento, ahora lo tomaría por mérito. Una vez asegurado su mando, Jefté demostró inmediatamente por qué era diferente a los líderes anteriores. No marchó ciegamente hacia la batalla. En cambio, envió mensajeros al rey de los amonitas. El mensaje era directo pero medido. «¿Qué tienes contra mí para que hayas venido a mi tierra a pelear contra mí?» Era una estrategia brillante. Antes de derramar sangre, Jefté quería establecer si había alguna base racional para la guerra, si había alguna posibilidad de resolución pacífica. No era debilidad, era sabiduría. Y también era estrategia psicológica. Estaba poniendo a Hanún en una posición donde tendría que justificar públicamente su agresión. La respuesta de Hanún fue arrogante y reveladora. Afirmó que Israel había tomado tierras amonitas cuando subieron de Egipto, tierras entre el Arnón y el Jaboc, hasta el Jordán. «Devuélvelas ahora pacíficamente», exigió. Pero Jefté conocía su historia. Estudió las crónicas de Israel, habló con los ancianos, reunió los hechos, y su respuesta fue una clase magistral en diplomacia y conocimiento histórico. Explicó punto por punto cómo Israel nunca había tomado tierras de Amón, sino de los amorreos bajo Sejón. Explicó cómo Israel había intentado pasar pacíficamente, cómo Sehón había atacado primero, cómo Dios les había dado la victoria. Jefté continuó su argumento con una lógica aplastante. «Durante 300 años Israel ha habitado estas tierras. ¿Por qué no las recuperasteis en todo ese tiempo?» Era un golpe devastador. Si realmente eran tierras amonitas, ¿por qué habían esperado 3 siglos para reclamarlas? La respuesta era obvia. No eran tierras amonitas, y esta guerra no era sobre tierras. Era sobre poder, sobre la oportunidad de un rey ambicioso de expandir su reino mientras Israel parecía débil. Jefté concluyó su mensaje con palabras que resonaban con confianza divina. «Yo no he pecado contra ti, mas tú haces mal en hacerme guerra. Jehová, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón». Pero Hanún, hinchado de orgullo y confiado en su ejército superior, ni siquiera dignó la respuesta de Jefté con una consideración seria. Su silencio fue su respuesta. Habría guerra. Y Jefté, que había esperado esta respuesta pero había tenido que intentar la paz por principio, ahora se preparó para lo inevitable. Reunió a sus guerreros de Tob, los combinó con las tropas de Galaad y comenzó a forjar un ejército unificado. Era un desafío hercúleo. Los hombres de Galaad desconfiaban de los forajidos de Tob. Los hombres de Tob despreciaban a los soldados de juguete de Galaad. Pero Jefté tenía el don de la unificación. Mientras se preparaba para la batalla, algo comenzó a crecer dentro de Jefté. Era una mezcla de muchas emociones. El peso de la responsabilidad por las vidas que pronto podría perder. La sed de demostrar a todos los que lo habían rechazado que se habían equivocado. El deseo de proteger a un pueblo que, francamente, no lo había protegido a él. Pero más profundo que todo eso,
Había algo que Jefté nunca había sentido realmente antes: una conexión con el Dios de Israel. Durante años había sido un marginado en todos los sentidos, incluso espiritualmente. Pero ahora, liderando al pueblo de Dios, sintió algo despertar en su alma. Fue en este estado mental elevado, pero también aterrador, que Jefté hizo el voto que definiría no solo la batalla, sino el resto de su vida. Estaba solo en su tienda la noche antes de marchar contra los amonitas. Podía escuchar afuera los sonidos del campamento: hombres afilando espadas, conversaciones nerviosas, oraciones murmuradas. Sabía que muchos de esos hombres no verían el amanecer después de la batalla. Y eso pesaba sobre él como una montaña. Cayó de rodillas, algo que rara vez hacía, y comenzó a orar. «Jehová», susurró, su voz ronca con emoción, «si de verdad entregas a los hijos de Amón en mis manos». Se detuvo, buscando las palabras correctas, sintiendo el peso del momento. Quería hacer un voto, algo que demostrara la seriedad de su compromiso, algo que obligara a Dios a responder. En la cultura de Israel, los votos eran sagrados, vinculantes, terribles en su poder. Y Jefté, en su mezcla de fe y desesperación, pronunció palabras que no podría retractar. «Cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto». Era un voto imprudente, nacido de una mente que conocía la guerra, pero no la teología profunda. Jefté estaba operando bajo la presión extrema de alguien que necesitaba victoria a cualquier costo. No pensó completamente en las implicaciones. En su mente quizá imaginó que sería un sirviente o algún animal. No imaginó. No podía imaginar lo que realmente le esperaba. Pero el voto fue pronunciado, las palabras fueron enviadas al cielo, y en el antiguo Israel, un voto a Dios no era una sugerencia. Era un contrato sellado con sangre, un pacto que no podía romperse sin consecuencias terribles. Al día siguiente, Jefté condujo a su ejército hacia el territorio amonita, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Esta no era simplemente una expresión poética, era una realidad tangible. Jefté sintió una claridad de mente, una confianza sobrenatural, una convicción de que cada decisión que tomara en la batalla sería la correcta. Dirigió a sus hombres con una precisión brutal. Atacó 20 ciudades amonitas, desde Aroer hasta las cercanías de Minit y hasta Abel Keramim. Fue una campaña de devastación absoluta. Los amonitas, que habían aterrorizado a Israel durante 18 años, ahora huían aterrorizados ante este guerrero vengador. La victoria no fue solo completa, fue humillante para los enemigos de Israel. El ejército de Jefté regresaba a Mizpa en un triunfo absoluto. Las noticias de la victoria se habían extendido como el viento, y cada pueblo que atravesaban estallaba en celebración. Flores caían desde las ventanas, vino fluía en las calles, la gente bailaba. «¡Jefté! ¡Jefté!», gritaban. El bastardo rechazado ahora era aclamado como el Salvador de Israel. Sus hermanos, que habían cabalgado en silencio durante todo el viaje de regreso, no podían mirarle a los ojos. La ironía era demasiado cruel, demasiado perfecta. El que no merecía ni herencia ni nombre, ahora tenía más honor que todos ellos combinados. Pero mientras el ejército se acercaba a Mizpa, mientras la multitud crecía y los gritos se hacían más fuertes, Jefté sentía algo extraño en su pecho. Una inquietud, una premonición. Había estado tan consumido por la batalla, tan enfocado en la victoria, que había empujado su voto al fondo de su mente. Pero ahora, acercándose a casa, las palabras regresaban a él con una claridad aterradora. «Cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto». Y con ese recuerdo vino un pavor frío que le heló la sangre. Y entonces la vio. Desde la distancia, una figura emergiendo de su casa. Al principio era solo una silueta contra el sol poniente. Pero a medida que se acercaban, los detalles se hacían nítidos, implacables, imposibles de negar.
Era una joven, bailando con panderos, cantando canciones de victoria. Y no era cualquier joven, era su hija, su única hija, su única hija. Las palabras martillaban en su mente como golpes de un ariete. Jefté sintió que sus piernas se debilitaban, que el mundo se inclinaba. Alguien más habría podido salir, un sirviente, un animal. Pero no, salió ella, su niña, su alegría. La única persona en el mundo que lo había amado incondicionalmente, que nunca lo había juzgado por su nacimiento, que lo veía no como un bastardo, sino como un padre. El pandero cayó de las manos de la joven cuando vio la expresión en el rostro de su padre. No era la expresión de un conquistador victorioso, era la expresión de un hombre destruido. Jefté rasgó sus vestidos, un gesto de luto tan profundo que la multitud a su alrededor se quedó en silencio, la celebración muriendo en sus gargantas. «¡Ay, hija mía!», gritó con una voz que resonaba con agonía. «Me has abatido del todo, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme». Las palabras salieron como si cada una le arrancara un pedazo del alma. La joven, confundida al principio, escuchó mientras su padre le explicaba el voto. Y mientras él hablaba, con lágrimas corriendo por su rostro curtido en batalla, lágrimas que no había derramado ni en el peor de sus exilios, ella comprendió la magnitud de lo que había hecho. Muchas hijas habrían gritado, habrían huido, habrían maldecido al padre por su imprudencia. Pero esta joven, criada en el exilio, endurecida por las mismas dificultades que habían forjado a su padre, demostró un coraje que rivalizaba con el de cualquier guerrero. «Padre mío», respondió ella con una voz sorprendentemente firme, «si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón». Pero luego hizo una petición, la única petición que haría en esta terrible situación. «Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». No pedía ser salvada, no pedía que su padre rompiera su voto, solo pedía tiempo para llorar lo que nunca sería, un esposo, hijos propios, una vida completa. Jefté, con el corazón destrozado, asintió. ¿Qué más podía hacer? Durante 2 meses, ella anduvo por las montañas con sus amigas, llorando no solo por su destino, sino por todas las promesas no cumplidas de la vida. Y en esas montañas, su historia se convirtió en una tradición en Israel. Cada año, las jóvenes de Israel salían durante 4 días para conmemorar a la hija de Jefté. No porque hubiera hecho algo heroico en batalla, simplemente porque había soportado con dignidad un destino que nunca debería haber sido suyo. Al final de los 2 meses, regresó. Las fuentes antiguas no detallan exactamente qué sucedió después. Algunos eruditos han argumentado que el holocausto no significaba muerte literal, sino consagración perpetua a Dios, vida de celibato en servicio al tabernáculo. Otros insisten en que Jefté, atado por su voto y por las severas leyes sobre los votos a Dios, cumplió literalmente lo que había prometido. Lo que es innegable es que su hija nunca conoció varón, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y en una cultura donde la descendencia lo era todo, donde el linaje era inmortalidad, esto era en sí mismo una forma de muerte. Jefté continuó gobernando Israel durante 6 años. Fue un juez competente, un líder respetado. Resolvió conflictos, defendió fronteras, mantuvo el orden. Pero algo dentro de él había muerto en aquella tarde cuando vio a su hija salir a recibirlo. La victoria sobre los amonitas, que debería haber sido su momento de máxima gloria, se convirtió en cenizas en su boca. Incluso tuvo que enfrentar una guerra civil menor con la tribu de Efraín, que se quejaba de no haber sido invitada a la batalla contra Amón. Jefté los derrotó, matando a 42.000 efraimitas en una batalla horrible. Pero ni siquiera esa victoria significó nada para él. Al final de sus días, Jefté era un hombre vacío. Había alcanzado todo lo que sus hermanos le negaron: poder, respeto, honor,
un lugar permanente en la historia de Israel. Su nombre sería recordado para siempre, incluso mencionado en las Escrituras como un héroe de la fe. Pero el precio había sido insoportable. Había cambiado el rechazo de sus hermanos por el rechazo del destino. Había escapado de la maldición de ser el hijo no deseado solo para cargar con la maldición de ser el padre que tuvo que sacrificar a su hija. La historia de Jefté termina en silencio. No hay registro de grandes discursos finales, no hay epitafio memorable. Simplemente murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Ni siquiera se menciona qué ciudad específicamente, como si incluso en la muerte permaneciera marginado entre lugares no completamente perteneciente a ningún sitio. Es un final melancólico para un hombre cuya vida fue una lucha constante por pertenecer, por ser reconocido, por importar. Y quizá esa sea la lección más profunda de su historia, que la venganza, incluso cuando es justificada, no llena el vacío, que el poder, incluso cuando es merecido, no trae paz, y que los votos hechos en desesperación pueden costarnos lo que más amamos. Jefté fue el hijo rechazado que se convirtió en libertador. Pero la liberación que trajo a su pueblo, él mismo nunca la encontró.